El anime está por cambiar para siempre. Dos grandes tienen dos opiniones opuestas sobre si imponer la cultura japonesa al extranjero o adaptar el anime a los gustos extranjeros. Mientras tanto, un estudio en Japón ha realizado algo impensable y trajo muchas mejoras para el estudio. Vamos a ver cada punto a detalle. Takeshi Natsuno, presidente y CEO de la gigante editorial Kadokawa, que ha sido responsable de algunos animes como Oshionoko, Overlord, Re:Zero, Mushoku Tensei, Class of the Elite, Made in Abyss y Konosuba, ha respondido y dejado un mensaje en claro: dejar de intentar complacer a Occidente y centrarse en hacer feliz a Japón. Esto lo dijo en una entrevista de Nikkei sobre la expansión internacional de la compañía en ese 2026, en donde el ejecutivo elogió la diversidad narrativa de su país y desaconsejó fuertemente diseñar productos con la mente puesta en el extranjero. Si creas contenido que se venda en Japón, se venderá en el extranjero, sentenció el ejecutivo. Su filosofía es bastante clara. Se pueden crear obras únicas si no se comercializa con la mentalidad de hagamos un manga que se venda globalmente. Es necesario crear una variedad de propiedad intelectual sin comprometer la calidad. Para Natsuno, la autenticidad japonesa es el verdadero producto de exportación. Esto contrasta con la postura de Daijo Kudo, jefe de anime de Kadokawa, quien en agosto de 2025 había sugerido que la empresa necesitaba producir animes con temas que también gustaran al público occidental, evidenciando así el gran debate de las grandes corporaciones sobre adaptarse o imponerse. Aquí tenemos al grande que se quiere imponer. Pero, ¿quién se quiere adaptar? El gigante que busca adaptarse al extranjero no es ni nada menos que MAPPA, quien hace poco se anunció su alianza con Netflix y ha puesto sobre la mesa las dos filosofías muy distintas sobre el futuro del anime japonés, donde algunos quieren adaptarse y expandirse de manera agresiva en el extranjero, otros quieren defender la identidad cultural. Y con la conformación este 21 de enero de 2026 de que MAPPA producirá obras pensadas para el mundo, se hace evidente el contraste con la postura tradicional de grandes maestros. Manabu Otsuka, presidente de MAPPA, lidera la corriente moderna. Su visión es clara. Para crecer, los estudios deben comprender las necesidades de los espectadores desde una perspectiva global. Esto implica crear historias que, desde su concepción, estén diseñadas para resonar en audiencias de América Latina o Europa simultáneamente, eliminando barreras culturales y de distribución. Pero esto contrasta mucho con la filosofía de Kadokawa y de grandes creadores como Hideaki Anno de Evangelion y Tomohiko Ito de Sword Art Online. Hideaki Anno nos dice: personalmente, nunca he creado una obra pensando en el mercado internacional, sosteniendo que la autenticidad del anime radica en no diluir su esencia para complacer a terceros. Ito también coincide con esto, señalando que el éxito internacional suele llegar de forma orgánica cuando una obra es fiel a sus raíces y que intentar adivinar el gusto del extranjero puede llevar directamente al fracaso. Esto no se trata de una guerra, sino de dos rutas de supervivencias para la industria. Pero ahora vamos a ver el tercer estudio que ha hecho un cambio muy drástico en su forma de hacer las cosas. Este estudio que cambió mucho, bueno, no, ni tanto, y es una noticia bastante corta, pero hizo un cambio muy importante, fue el estudio DIN. Que mientras muchos estudios trabajan de madrugada y forzando a los trabajadores, el estudio DIN, responsable de Konosuba, Ranma y medio, entre otros, dijo que basta, nada de jornadas nocturnas y salida temprana obligatoria a sus animadores, irse a casa entre 6 y 7 de la tarde. El resultado, según su CEO, fue un staff mucho más eficiente y saludable. Aunque al inicio hubo pérdidas, confirmó que el rendimiento del staff mejoró drásticamente gracias al descanso. ¿Tú qué opinas sobre este cambio en particular? ¿Fue solo algo
coincidente o es algo que va a marcar un cambio y es sustancial en cuanto a la eficiencia y producción de los animes? Y por otro lado, y lo más importante, ¿cuál piensas que está en lo correcto? ¿Kadokawa, que piensa que debe mantenerse la cultura japonesa y crear solo contenido para Japón y después distribuirlo al mundo y que la gente se adapta a ese contenido? ¿O Mappa, que quiere adaptarse a todos los gustos extranjeros y crear contenido desde ahí? Personalmente creo que Kadokawa tiene la razón. Pues al final, si yo quiero ver contenido para Occidente, veo contenido occidental. Pero si yo veo anime porque me gusta la cultura japonesa y me gusta su estilo de narrarla. Pero dime tú qué opinas en los comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Matane!